Bienvenidos un día más, soy Manuel de Covidia y si estáis por aquí significa que ya sabéis lo que vais a encontrar. Hoy, un nuevo episodio de Geología. Doctor Stone es un manga y obviamente un anime estrenado en el año 2017 en la famosa revista La Shonen Jump y posteriormente se reeditó una adaptación de anime que ahora mismo cuenta con 2 temporadas. Esperemos que la tercera salga a lo largo de 2022 o quién sabe si no, si al final acaba saliendo en 2023. Este manga, aunque como todos los grandes que suelen ser en la Shonen, es de corte fantástico, aventura también por supuesto, pero es un manga un poquito una rara avis ya que utiliza una serie de metodologías puramente científicas y de hecho todo su contexto y todo su desarrollo se basa en el uso de la ciencia para ir avanzando. Además, contamos con un protagonista, Senku, que es todo un genio, ya que es un experto en todos los diferentes campos científicos que os podéis imaginar, desde la biología, la geología, las matemáticas, la física y la propia química. Esto, obviamente, le va a ayudar y le va a ser muy útil para ir solventando uno de los grandes problemas que nos vamos a encontrar a lo largo de la serie. Y es que, al fin y al cabo, tenemos que echarle una pequeña revisión al plot, a la historia de Doctor Stone. La historia nos sitúa en el mundo, entre comillas, actual, en la época en la que salió, 2017-2018, en el que vamos a seguir a nuestros dos protagonistas, sobre todo uno mucho más principal que otro, Senku, el genio científico, y su gran amigo Taiyu, que es algo así como la gran mole de músculos que lo puede con absolutamente todo. Y es que justo en el día en el que Taiyu se iba a declarar a su amor de toda la vida, a Yusurija, de repente vemos un enorme resplandor a lo largo del cielo, os pondremos por aquí alguna imagen, y vemos en un enorme plano desde la estación espacial que este resplandor va avanzando a lo largo de todo el planeta. ¿Cuál es la consecuencia del mismo? Que todas las personas a lo largo del planeta quedan totalmente petrificadas, es decir, no se pueden mover, se han quedado convertidas como estatuas de piedra. Más de 3.700 años después, Taiyu despierta en una cueva, se deshace, vamos a decir, de todas sus diferentes partes pétreas y comienza a salir de la cueva y ve como obviamente el mundo ha variado un poquito, queramos que no. Vais a ver cómo en las imágenes la naturaleza ha ido rehaciéndose con todo el planeta. Obviamente se encuentra con una señal en un árbol que le indica que tiene que seguir río hacia abajo y al bajar por el río se encuentra con su querido amigo Senku, que ya había despertado previamente y ha estado creando una serie de artefactos e incluso una propia chabola en la que vivir y que no lleguen a por ellos los propios depredadores que andan por la zona. Ahora que están juntos, ambos deberán trabajar juntos y ponerse manos a la obra para restaurar la civilización y, cómo no, solventar el enigma que hay en torno a la petrificación de toda la humanidad. Entre ellos, por supuesto, una de las primeras estatuas que recolectan es la del amor de Taiyu, la de Yusurija, pero siguen haciendo una serie de experimentaciones en golondrinas que podemos ver que eran uno de los animales que se estaban petrificando antes de la propia humanidad incluso. Como ya podéis ver, desde el propio inicio de historia tenemos una serie de componentes geológicos, la geología es clave de hecho en el mismo, pero realmente, ¿dónde está la geología en Doctor Stone? Pues como estábamos comentando, justo al inicio de la historia vemos como una especie de resplandor verde o un haz verde va cruzando a lo largo del planeta y va petrificando a todas las personas. Es decir, les añade una especie de capa de roca a su epidermis, es decir, por encima de todas las diferentes capas, incluso de la propia roca. Aunque ciertamente ya veíamos como algunas golondrinas caían petrificadas al propio suelo previo a este haz. Claro, como desconocemos en este punto dónde os encontréis, tanto en el manga como en el anime, pero tirando un poquito a anime, que es lo más trending y está todavía por la segunda temporada, no os vamos a hacer ningún adelanto en torno a por qué ocurre esto, ya que lo descubriréis en próximas temporadas. Pero, por lo que podemos ver, este haz hace que todos los humanos se queden en una posición fija en la que se encontraban en el momento en el que impactó el haz sobre ellos. Pero para entrar en la explicación puramente científica sobre por qué ocurre esto y las diferentes hipótesis que hay en torno a ello, mejor os dejamos por aquí el videoanálisis que hizo ya Javier Santaolalla con una serie de científicos de referencia en la materia que os lo van a explicar mucho mejor. Centrándonos en lo puramente geológico, realmente en lo que queremos ahondar no es tanto el proceso que lleva a la petrificación, sino realmente su duración y el estadio de las personas durante el mismo, ya que parece ser que existe una especie de oscuridad o letargo mental en el que si no te mantienes de alguna forma consciente dentro de esta negrura en la que uno se ve envuelto con la petrificación, pues parece ser como que las personas
mueren si no se llegan a quedar conscientes. Y luego ya, geológicamente hablando, como os decía, no tanto la duración de la petrificación que duran las personas, que vemos que es muy variable y realmente hay un componente químico, bueno, un factor químico muy importante, sino la duración de la petrificación en la humanidad y cómo todo el planeta se va recomponiendo en su entorno. Claro está, como Dr. Stone se centra en la zona de Japón, vemos cómo obviamente va evolucionando Japón a lo largo de estos 3.700 años. Luego os diremos realmente cuánto tiempo ha ido pasando gracias a que Senku se ha tomado la molestia de contarlo. Y es que podemos ver cómo en los primeros momentos en los que toda la civilización humana se detiene, un poquito como nos pasó con la pandemia también, podemos ver cómo la propia naturaleza y los propios animales van empezando a invadir las zonas de ciudades donde vivimos nosotros, y cómo posteriormente, con el paso del tiempo, varios edificios y grandes infraestructuras, torres, puentes, edificios que necesitan mantenimiento, etcétera, se empiezan a pudrir, se empiezan a roer y empiezan a caerse tanto al agua como dentro de las propias ciudades. Os podéis imaginar que estos lugares estaban obviamente llenos de personas y estas personas pues tienen un desenlace fatal cuanto menos. Claro está, imaginaos lo que ocurría, como también podemos llegar a ver, con las personas que en ese momento estaban haciendo uso del avión. Pues obviamente otro desenlace fatal. Incluso podemos llegar a ver cómo Tokio es asediada por el mar. Esto se debe obviamente a que las diferentes presas que contienen agua, los embalses y grandes pantanos, debido a la falta de mantenimiento, se empiezan a romper, empieza a sobrepasar incluso su capacidad de carga y empieza a desmoronarse estas presas y empieza a llegar el agua hasta las grandes ciudades donde antes no debería llegar. Esto hace obviamente que cambie la propia biología, la propia biodiversidad de la zona. Incluso llegamos a ver, gracias también a Senku y a Taiyu, cómo vuelven a entrarse simios en en la zona donde antiguamente tenían ellos el colegio. Obviamente una de las imágenes que nos encanta es ver 3.700 años después el volcán, el monte Fuji, sin actividad humana a su alrededor, como obviamente la naturaleza obviamente lo ha vuelto a poblar, pero sigue siendo visible su cono de chimenea. Por desgracia, porque por las imágenes que veis aquí, obviamente el monte Fuji es una de las zonas más visitadas que tenemos en Japón, y es que hay hasta una serie de miradores para poder observar este cono volcánico. Pues sí, a lo largo de todo este impasse, a lo largo de todos estos más de 3.000 años, podemos ver cómo hay varias estatuas humanas, que algunas han tenido mucha suerte y siguen intactas, otras han sido destruidas debido a los accidentes que os comentábamos anteriormente, y otras simple y llanamente han sido reabsorbidas o cogidas por la naturaleza, formando parte ahora mismo de unas imágenes y de unas panorámicas espectaculares que nos dibuja el autor Boichi, que también podemos ver en el anime. Es decir, en primera instancia parece que nadie se ha podido salvar de este proceso. Algunas cosas curiosas que tenemos ya al inicio de la propia historia es, por ejemplo, cuando despierta Taiyu, que parece ser que, aunque nos dicen que no es muy inteligente, gracias a unas indicaciones que os comentamos que le deja Senku en un árbol que sigue arriba hacia abajo para encontrarse con él, pues realmente acaba consiguiendo llegar hasta la misma zona donde está su amigo. Esto, en principio, nos podría indicar que el paisaje, que la geología externa no ha variado mucho, aunque vemos, por otra serie de mapas que os vamos a contar posteriormente, que realmente sí ha cambiado. Es extraño en este sentido que un río no se haya visto afectado de ninguna manera en más de 3.000 años, y Taiyu pueda llegar perfectamente hasta donde su amigo, simple y llanamente con el recuerdo de cómo era el río que estaba al lado del colegio de ellos. Es de esta manera que puede llegar a encontrarse nuevamente con Yusuriha, todavía petrificada, y posteriormente dar consejo. Porque parece ser que no ha cambiado mucho el terreno, cuando realmente sí lo ha hecho. Por un lado, vamos a probar esta teoría, ya que si la geografía no se ha visto alterada de forma muy brusca, es decir, si no ha habido terremotos importantes, grandes deslizamientos de la era, podría ser que un río, como es el afluente principal, vamos a decir, de esta zona, no haya variado tanto. Pero realmente tenemos estudios que nos llegan a decir que en miles de años los ríos pueden tener un desplazamiento en torno al orden de kilómetros. Por lo tanto, no debería haber sido tan fácil para Taiyu poder encontrar a Yusuriha, a no ser que estemos hablando de un río completamente encajado, que no haya dado mucha erosión a sus lados y de esa manera no haya evolucionado tanto como uno podría llegar a pensar. Una segunda mención que queremos realizar, esta vez un poquito más biológica que geológica, es que justo Yusuriha queda en un árbol, en un alcanfor. En el anime, en el manga, esto es así, de hecho se dice y se aprecia, y efectivamente cuando pasan los miles de años y Taiyu vuelve a encontrar a Yusuriha, vemos que sigue Yusuriha en el mismo alcanfor, pero este alcanfor ha crecido
un poquito cuanto menos. Resulta que en la actualidad en Japón es uno de los únicos lugares en los que podemos encontrar los alcanfores más grandes del planeta. Para que os hagáis una idea, este que os pondremos por aquí es el alcanfor más grande y más antiguo del mundo y está datado en unos 1500 años y tiene unos 30 metros de altura. Y por las imágenes que podemos ver, tanto en el manga como en el anime, tomamos como referencia la altura de Taiyu, en torno a 1,9 metros, que claro, un tío muy grande, la verdad. Podemos ver que este alcanfor, que vivía antes de la petrificación, es decir, que tiene más de 3700 años, tiene hoy en día una altura de unos 13 metros. Aunque esto varía ya en función de que si cogéis el anime o el manga, podemos ver que tiene entre 13 o 23 metros. No está del todo claro cuál puede llegar a ser la altura de este alcanfor. Desde luego, tomando como referencia la actualidad, debería de incluso quizás llegar a sobrepasar los 30 metros, en función obviamente de los nutrientes que tuviese también en el propio medio. Hablando de cambios, también a lo largo de la historia vamos a ver como otras estatuas reconocidas, como el Gran Buda, tiene su pedestal enterrado en sedimentos, y estamos hablando de una estatua que tiene una altura de más de 15 metros. Con el cálculo realizado podemos decir que su pedestal está en torno a los 3 metros de altura y vemos que está totalmente sedimentado. Y os damos todas estas explicaciones porque, como os decíamos, aunque Taiyu y Senku dicen que no ha variado mucho la posición geográfica en la que se encuentra, al inicio de la aventura vemos como el instituto al que acuden nuestros protagonistas está en una zona relativamente plana. Claro, Taiyu despierta dentro de una cueva, veremos que incluso ha sido arrastrado por la corriente, aunque luego también ha arrastrado Senku, cosas de la historia. Al salir encuentra el río, que os comentaba, el río junto al instituto, fácil y sencillo, pero realmente a medida que va avanzando se va encontrando con una serie de acantilados que antes no estaban ahí. De alguna manera estos acantilados han tenido que sobreexponerse en la superficie. De esta manera podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Realmente la corriente que arrastró a Taiyu le llevó tan lejos como para que se pueda producir un fenómeno de esta manera? ¿Es que tal y como estamos dando a entender un poquito, realmente ha variado de forma brusca a lo largo de estos 3000 años la orografía, la geografía de Japón? Obviamente, aunque sea un manga de corte científico, no va a ser todo siempre 100% exacto, hay que dejar algunos flecos para que pueda avanzar la propia historia, pero tal y como estamos comentando, efectivamente, y os dejaremos por aquí una imagen incluso de un mapa mundi que podréis ver más adelante para ver cómo realmente sí han variado incluso a nivel planeta todos los continentes del mismo. Viendo a la duración del propio proceso de petrificación, tenemos obviamente con nosotros a un genio, al propio Senku. Y es que el propio Senku ha ido contando todos los segundos que han ido pasando a lo largo de su petrificación. Desde el momento en el que quedó convertido en piedra, recordemos que además del Senku es increíble porque está dentro del instituto en el momento en el que se convierte en piedra, hasta el momento en el que despierta. Esto nos lleva a que gracias a Senku, cuando despierta en el interior de una cueva, seamos conscientes perfectamente de cuánto tiempo ha transcurrido. Que tal y como comenta él, han pasado más de 3 milenios. Los segundos que nos comenta Senku, que mejor os voy a leer, con el cálculo exacto de 117354898870 segundos, concretamente han transcurrido 3.721 años, lo que nos sitúa en el año 5.738 al inicio de esta historia. Esto, tal y como menciona Senku, ya que era muy importante despertar en primavera, nos situamos en el 1 de abril del año 1738, o el que conoceremos a partir de ahora como el año cero. De hecho, a lo largo de la historia, a lo largo del manga y del anime, van pasando también una serie de años y vemos como nadie más que Senku, el propio Taiyu, y posteriormente ya, gracias al descubrimiento de ambos, Yusuriha y el antagonista van a ser las pocas personas que van a despertar. ¿Por qué? Porque es necesario un componente como el ácido nítrico para poder resucitar del proceso de petrificación. Hemos terminado un poquito, también ya que es un vídeo sobre geología en el mundo de Dr. Stone, para hablar sobre qué es lo primero que hace Senku al salir de la cueva una vez se ha despetrificado. Primero y ante todo, recomponer su cuerpo donde había estado depositado, poniendo las diferentes partes pétreas de su anterior cuerpo. Por eso estamos hablando de que Senku es el genio, Taiyu es el fuerte, ya que, obviamente, una de las principales componentes para sobrevivir cuando uno está solo, con un taparrabos en medio del bosque, donde además tenemos fauna salvaje, como podemos ver a los propios simios que le están vacilando, vamos a decir a nuestro protagonista, lo segundo que hace Senku es tratar de hacer fuego con el método de 2 palos que todos habremos intentado alguna vez en la vida. Por razones obvias, no lo consigue y entonces se va a una zona cercana buscando una serie de rocas muy especiales. La intención, como no, de crear herramientas de piedra.
Cuando encuentra estas rocas, Senku menciona que se trata de Cher. Cher realmente es sílex, y lo que hace es ponerse a romper para sacar una serie de lajas y pulir este sílex. Sílex es una roca formada puramente por sílice, y el sílex es la roca predilecta utilizada y buscada por arqueólogos e historiadores debido a su uso a lo largo de la historia de la humanidad, como son estas piezas que tenemos por aquí, que son sílice puro encontrado, eso sí, por nosotros en Euskadi. Igual que vamos a ver en el anime y el manga, nuestros antepasados también utilizarían las diferentes faces, las diferentes caras del sílex para crear armas y herramientas que utilizarían para la caza, para la pesca y otra serie de tareas. Cerramos este primer vídeo sobre la arqueología en el mundo de Dr. Stone, y únicamente para todos los que habéis llegado hasta aquí, 10.000 millones de puntos para vosotros.